la Atlántida hubiera estado aquí. Así que esa es la vista que los antiguos hubieran tenido al entrar a la Atlántida, ya que hoy en día lo que tenemos es una hermosa vista del pueblo. Sí, esto es lo que hubieran visto exactamente. De hecho, estarían obligados a entrar por este lado hacia la izquierda donde estaba el antiguo puerto. Esa hubiera sido la entrada. Y desde donde estamos hasta la boca del río donde está el océano son exactamente 9 kilómetros. Platón afirmó que había esa misma distancia desde el puerto. ¿Qué hay de sus riquezas? Porque para que corresponda a la historia, se supone que la Atlántida tenía muchas riquezas. Ninguna tendrá ese nivel de riqueza de nuevo. Sí, había metales preciosos. Fue el mayor productor de metales preciosos en el mundo. Peter trajo una tabla batimétrica y me enseñó los sitios alrededor de Silves que se han hundido en los últimos miles de años. Quizá esta sea nuestra mejor pista. Estas áreas rocosas bastante esparcidas parecen ser las ruinas, ya que Platón habló de un imperio dividido entre los diferentes hijos que gobernaban. Lo que debemos buscar es una persona que tenga un buen bote en el que podamos poner equipos como escáneres y otras cosas. Sonares y eso. Quizá algunos sumergibles y echar un vistazo, porque estoy muy seguro de que algunas de estas áreas rocosas son ruinas. Y esa es la única forma de saber si lo que escribió Platón es verdadero. ¿Estás obsesionado? Sí, lo estoy. ¿No asustas a la gente a la... A lejos puedes ver el río que, desde aquí hasta el océano, son un poco más de 9 kilómetros, la distancia exacta que Platón indicó en sus discursos. Para ti este es el lugar que más pistas tiene y que coincidiría con el sitio que Platón describía. Pienso que esa es la ciudad capital a la que se refería. La Atlántida debía estar conectada por el río porque él dijo que había construido fosas y canales que rodeaban el pueblo. Las llenaron con agua marina, así que debían ser un río de agua salada. El río pasa por el pueblo, pero es de agua dulce, y esa de allá, agua marina, viene de aquí hasta el pueblo. 2 veces al día notarás que las aguas suben y bajan. El geólogo local hizo un estudio del pueblo y probó que en algún momento hubo agua que lo rodeaba. ¿Cómo dio Platón con estas medidas? Había escuchado sobre la medida estadio. Es una escala de medida griega y creo que viene de estadio. El estado de Olimpia donde realizaban los juegos y era de tamaño estándar, era el equivalente a 185 metros. Pero Platón da medidas específicas del tamaño de esta colina. Dice que tiene menos de 1 kilómetro de ancho, lo cual es cierto. Las medidas específicas del primer canal, el cual protegía el centro del pueblo, medía 1 estadio de ancho. Luego una fosa de tierra que medía 2 estadios de ancho, y luego otro canal que también medía 2 estadios, y la última fosa que medía 3 estadios, y finalmente el puerto que medía 3 estadios. Un arqueólogo local indicó que es ahí donde pensaban que estaba el puerto. Es muy interesante. En su opinión, ¿cómo piensa que fue construida la Atlántida? Según Platón fue Poseidón. ¿Existen referencias que hablen sobre Poseidón en este lugar? Hay una villa romana donde hay un mosaico enorme y actualmente es el mejor museo sobre la historia de Poseidón en toda Europa. Según los teóricos de los antiguos astronautas, estos denominados dioses no eran tales en lo absoluto, sino extraterrestres de carne y hueso. Y si eso fuera cierto, entonces la Atlántida quizá no haya sido un continente, sino una especie de base extraterrestre. ¿Avanzamos al siguiente lugar? Sí, vayamos. Vamos. Para ti, ¿qué significa la palabra Dios? Bueno, Platón dejó muy claro que estos dioses no eran una especie de seres etéreos, suprahumanos. Eran de carne y hueso, pero solo eran un poco más avanzados e inteligentes. Exacto. Y una de las razones por la que se creó la raza es que podían servirles. Pienso que fue implantado en nuestro ADN o en nuestros genes en el momento en que fuimos creados para asegurarnos de que las personas de verdad adoraban esos llamados dioses. ¿Y cómo piensas
que este huevo que acabamos de ver tiene sentido en la historia? Pienso que representa una conmemoración y un recordatorio de dónde vinieron. Y aquí es donde comenzó todo. Al menos aquí fue donde empezó la Atlántida. Peter, muchas gracias De por nada. compartir todo tu conocimiento conmigo. Fue verdadero.